Los grandes iniciados. Un estudio de la historia secreta de las religiones, de Edward Shure. Libro 6. Pitágoras. Los misterios de Délfico. Los años de viaje. Samos era, a principios del siglo VI a.C., una de las islas más florecientes de Jonia. La dársena de su puerto se abría frente a las montañas púrpuras de la suave Asia Menor, de donde venían todos los lujos y todas las seducciones. En una amplia bahía, la ciudad se extendía por la orilla verde y se elevaba en anfiteatro sobre la montaña, al pie de un promontorio coronado por el templo de Neptuno. Las columnatas de un magnífico palacio las dominaba. Allí reinaba el tirano Polícrates. Después de haber privado a Samos de sus libertades, le había dado el brillo de las artes y de un esplendor asiático. Las heteiras de Lesbos, llamadas por él, se habían establecido en un palacio cercano al suyo e invitaban a los jóvenes de las ciudades a fiestas, donde les enseñaban la más refinada voluptuosidad, aderezada con música, bailes y fiestas. Anacreonte, llamado por Polícrates a Samos, fue llevado allí en un trireme con velas de púrpura y mástiles de oro, y el poeta, con una copa de plata labrada en la mano, hizo oír sus ondas acariciadoras, perfumadas como una lluvia de rosas, ante esta alta corte del placer. La buena fortuna de Polícrates se había hecho proverbial en toda Grecia. Su amigo era el faraón Amasis, que le advirtió varias veces que tuviera cuidado con esa felicidad continua y sobre todo que no se jactara de ella. Polícrates respondió al consejo del monarca egipcio arrojando su anillo al mar. «Hago esto en sacrificio a los dioses», dijo. Al día siguiente, un pescador trajo al tirano el precioso anillo que había encontrado en el vientre de un pez. Cuando el faraón se enteró de esto, declaró que rompía su amistad con Polícrates, porque una felicidad tan insolente atraería sobre él la venganza de los dioses. Sea cual sea la anécdota, el final de Polícrates fue trágico. Uno de sus sátrapas lo atrajo a una provincia vecina, lo hizo expirar en el tormento y ordenó que su cuerpo fuera atado a una cruz en el monte Micale. Así, los samios pudieron ver, en un sangriento atardecer, el cadáver de su tirano crucificado en un promontorio, frente a la isla donde había reinado con gloria y placer. Pero volvamos al principio del reinado de Polícrates. En una noche clara, un joven estaba sentado en un bosque de Agnus cactus, de hojas brillantes, no lejos del templo de Juno, cuya luna llena bañaba la fachada dórica y resaltaba su majestuosidad mística. Un pergamino de papiro que contenía una canción de Homero hacía tiempo que se había deslizado a sus pies. Su meditación, iniciada en el crepúsculo, continuaba y se prolongaba en el silencio de la noche. Hacía tiempo que el sol se había puesto, pero su disco ardiente seguía flotando ante los ojos del joven soñador, con una presencia irreal, porque sus pensamientos vagaban lejos del mundo visible. Pitágoras era el hijo de un rico comerciante de anillos de Samos y de una mujer llamada Partenis. La Pitia de Delfos, consultada en un viaje por los recién casados, les había prometido un hijo que sería útil a todos los hombres en todos los tiempos, y el oráculo había enviado a la pareja a Sidón, en Fenicia, para que el hijo predestinado fuera concebido, moldeado y atraído al mundo, lejos de las influencias perturbadoras de su tierra natal. Incluso antes de su nacimiento, el maravilloso niño había sido fervientemente consagrado por sus padres a la luz de Apolo. En la luna del amor, el niño nació
y cuando cumplió 1 año, su madre, por consejo de los sacerdotes de Delfos, lo llevó al templo de Adonai, en un valle del Líbano. Allí, el sumo sacerdote lo bendijo. Entonces la familia regresó a Samos. El hijo de Partenís era muy hermoso, gentil, moderado y lleno de justicia. La única pasión intelectual brillaba en sus ojos y daba a sus acciones una energía secreta. Lejos de frustrarla, sus padres habían alentado su temprana inclinación al estudio de la sabiduría. Había podido confeccionar libremente con los sacerdotes de Samos y con los eruditos que empezaban a fundar escuelas en Jonia, donde enseñaban los principios de la física. A los 18 años, había seguido las lecciones de Hermodamas de Samos, a los 20, las de Fisides en Siros. Incluso había conferenciado con Tales y Anaximandro en Mileto. Estos maestros le habían abierto nuevos horizontes, pero ninguno de ellos le había satisfecho. Entre sus enseñanzas contradictorias, buscaba interiormente el vínculo, la síntesis, la unidad del gran todo. Ahora, el hijo de Partenís había llegado a una de esas crisis en las que la mente, sobreexcitada por la contradicción de las cosas, concentra todas sus facultades en sus esfuerzos, supremo por vislumbrar la meta, por encontrar el camino que conduce al sol de la verdad, al centro de la vida. En aquella noche calurosa y espléndida, el hijo de Partenís miraba alternativamente la tierra, el templo y el cielo estrellado. Ella estaba allí, debajo de él, a su alrededor, Deméter, la madre tierra, la naturaleza que él quería penetrar. Respiró sus poderosas emanaciones, sintió la invencible atracción que lo encadenaba a su pecho. Él, el átomo pensante, como una parte inseparable de ella. Los sabios a los que había consultado le habían dicho: de ella sale todo. Nada viene de la nada. El alma proviene del agua o del fuego, o de ambos. Emanación sutil de los elementos, se escapa de ellos para volver a ellos. Resígnate a su ley fatal. Su único mérito será conocerlo y someterse a él. Luego miró al firmamento, y las letras ardientes que formaban las constelaciones en la insondable profundidad del espacio. Estas cartas debían tener un significado, pues si lo infinitamente pequeño, el movimiento de los átomos, tiene su razón de ser, ¿cómo no va a tenerla lo infinitamente grande, la dispersión de los astros, cuya agrupación representa el cuerpo del universo? Ah, sí, cada uno de estos mundos tiene su propia ley, y todos juntos se mueven por un número, y en suprema armonía. Pero ¿quién podría descifrar el alfabeto de las estrellas? Los sacerdotes de Juno le habían dicho: este es el cielo de los dioses que estaba antes de la tierra. Tu alma viene de ahí. Reza para que ascienda allí. Esta meditación fue interrumpida por un canto voluptuoso que provenía de un jardín a orillas del Imbrasus. Las formas lascivas de las lesbianas se casaban lánguidamente con los sonidos de la cítara. Los jóvenes respondían con melodías baquicas. De repente, otros gritos estridentes y lúgubres procedentes del puerto se mezclaron con estas voces. Eran rebeldes que Polícrates había cargado en un barco para ser vendidos como esclavos en Asia. Los golpeaban con correas armadas con clavos para apilarlos bajo los pontones de los remeros. Sus gritos y blasfemias se perdieron en la noche y luego todo quedó en silencio. El joven sintió un doloroso escalofrío, pero lo reprimió y se recompuso. El problema que tenía ante sí era más grave, más agudo. La tierra decía: fatalidad. El cielo dijo: providencia.
y la humanidad que flota entre ambos respondió: locura, dolor, esclavitud. Pero en el fondo de sí mismo, el futuro adepto oyó una voz invencible que respondió a las cadenas de la tierra y a las llamas del cielo con este grito: ¡libertad! ¿Quién tenía la razón? ¿Los sabios, los sacerdotes, los tontos, los desafortunados o él mismo? Todas esas voces decían la verdad. Cada una triunfaba en su esfera, pero ninguna le daba su razón de ser. Los tres mundos existían inalterados como en el seno de Demeter, como la luz de las estrellas y como el corazón humano, pero solo quien pudiera encontrar su acuerdo y la ley de su equilibrio sería un verdadero sabio. Solo él poseería la ciencia divina y podría ayudar a los hombres. En la síntesis de los tres mundos estaba el secreto del cosmos. Al pronunciar estas palabras que acababa de encontrar, Pitágoras se levantó. Su mirada fascinada se centró en la fachada dórica del templo. El severo edificio parecía transfigurado bajo los castos rayos de Diana. Creyó ver la imagen ideal del mundo y la solución al problema que buscaba, pues la base, las columnas, el arquitrabe y el frontón triangular representaban para él, de repente, la triple naturaleza del hombre y del universo, del microcosmos y del macrocosmos, coronados por la unidad divina, que es en sí misma una trinidad. El cosmos, dominado y penetrado por Dios, formó la tetrada sagrada, símbolo inmenso y puro, fuente de la naturaleza y modelo de los dioses. Sí, allí estaba, oculta en esas líneas geométricas, la clave del universo, la ciencia de los números, la ley ternaria que rige la constitución de los seres, la ley del tabique que preside su evolución, y en una visión grandiosa, Pitágoras vio que los mundos se movían según el ritmo y la armonía de los números sagrados. Vio el equilibrio de la tierra y el cielo, donde la libertad humana mantiene la balanza, los tres mundos, natural, humano y divino, apoyándose mutuamente, determinándose y representando el drama universal mediante un doble movimiento descendente y ascendente. Adivinó las esferas del mundo invisible, envolviendo lo visible y animándolo sin cesar. Finalmente concibió la purificación y la liberación del hombre, desde esta tierra, por la triple iniciación. Vio todo esto y su vida y obra en una iluminación instantánea y clara, con la certeza irrefragable del espíritu que se siente frente a la verdad. Fue un destello. Ahora se trataba de demostrar con la razón lo que su pura inteligencia había captado en absoluto, y para ello se necesitaba la vida de un hombre, una tarea hercúlea. Pero, ¿dónde se podría encontrar la ciencia necesaria para llevar a cabo tal tarea? Ni los cantos de Homero, ni los sabios de Jonia, ni los templos de Grecia podían ser suficientes. El espíritu de Pitágoras, que había encontrado repentinamente alas, comenzó a sumergirse en su pasado, en su nacimiento envuelto en velos y en el misterioso amor de su madre. Un recuerdo de la infancia volvió a él con una precisión incisiva. Recordó que su madre lo había llevado a la edad de 1 año a un valle del Líbano, al templo de Adonai. Se vio a sí mismo como un niño pequeño, enredado en el cuello de Partenis, en medio de montañas colosales, bosques enormes, donde un río caía en cataratas. Estaba de pie en una terraza, a la sombra de altos cedros. Ante ella, un majestuoso sacerdote de barba blanca sonreía a la madre y al niño, diciendo palabras graves
que no entendía. Su madre le había recordado a menudo las extrañas palabras del hierofante de Adonai. Oh, mujer de Jonai, tu hijo será grande en sabiduría, pero recuerda que mientras los griegos aún poseen el conocimiento de los dioses, el conocimiento de Dios solo se encuentra ahora en Egipto. Estas palabras volvieron a él con la sonrisa de la madre, con el bello rostro del anciano y el lejano estruendo de la catarata, dominado por la voz del sacerdote, en un paisaje grandioso como el sueño de otra vida. Por primera vez adivinó el significado del oráculo. Había oído hablar de los prodigiosos conocimientos de los sacerdotes egipcios y de sus formidables misterios, pero pensaba que podía prescindir de ellos. Ahora comprendía que necesitaba esta ciencia de Dios para penetrar en las profundidades de la naturaleza y que sólo la encontraría en los templos de Egipto. Y fue la gentil Partenis quien, con su instinto maternal, lo había preparado para esta obra, lo había llevado como ofrenda al Dios soberano. A partir de ese momento, tomó la resolución de ir a Egipto y ser iniciado allí. Polícrates, que se jactaba de proteger tanto a los filósofos como a los poetas, se apresuró a dar a Pitágoras una carta de recomendación para el faraón Amasis, que lo presentó a los sacerdotes de Menfis. Los sacerdotes de Menfis lo recibieron solo con pesar y después de muchas dificultades. Los sabios egipcios desconfiaban de los griegos, a quienes consideraban ligeros y volubles. Hicieron todo lo posible para desanimar al joven samoano, pero el novato se sometió con una paciencia y un valor inquebrantables a la lentitud y a las pruebas que se le impusieron. Sabía de antemano que sólo alcanzaría el conocimiento mediante el dominio completo de la voluntad sobre todo su ser. Su iniciación duró 20 años. Bajo el pontificado del sumo sacerdote de Sonchis, en el libro de Hermes hemos relatado las pruebas, tentaciones, sobresaltos y éxtasis del iniciado de Isis, hasta la muerte aparente y cataléptica del adepto y su resurrección en la luz de Osiris. Pitágoras pasó todas esas fases que le permitieron realizar, no como una vana teoría, sino como algo vivido, la doctrina de la palabra, de luz o del verbo universal y la de la evolución humana a través de los 7 ciclos planetarios. A cada paso de este vertiginoso ascenso, las pruebas se hacían más formidables. 100 veces uno arriesgaba su vida, sobre todo si quería llegar al manejo de las fuerzas ocultas, a la peligrosa práctica de la magia y la teurgia. Como todos los grandes hombres, Pitágoras tenía fe en su estrella. Nada que pudiera conducir a la ciencia le desanimaba y el miedo a la muerte no le detenía, porque veía la vida más allá. Cuando los sacerdotes egipcios reconocieron en él una extraordinaria fortaleza y esa pasión impersonal por la sabiduría, que es lo más raro del mundo, le abrieron los tesoros de su experiencia. Con ellos se entrenó y se empapó. Allí pudo profundizar en las matemáticas sagradas, la ciencia de los números o los principios universales, que convirtió en el centro de su sistema y que formuló de forma novedosa. La severidad de la disciplina egipcia en los templos le hizo consciente, por otra parte, del prodigioso poder de la voluntad humana, hábilmente ejercida y entrenada, y de sus infinitas aplicaciones tanto en el cuerpo como en el alma. La ciencia de los números y el arte de la voluntad son las 2 llaves de la magia, decían los sacerdotes de Menfis. Ellas abren todas las puertas del universo.
fue en Egipto, por tanto, donde Pitágoras adquirió esta visión desde arriba, que permite ver las esferas de la vida y las ciencias en un orden concéntrico para comprender la involución del espíritu en la materia, a través de la creación universal y su evolución o su ascenso hacia la unidad a través de esa creación individual que se llama desarrollo de una conciencia. Pitágoras había llegado a la cima del sacerdocio egipcio y tal vez pensaba en regresar a Grecia cuando la guerra llegó a la cuenca del Nilo con todas sus plagas y arrastró al iniciado de Osiris a un nuevo torbellino. Durante mucho tiempo, los déspotas de Asia habían estado meditando la pérdida de Egipto. Sus repetidos asaltos durante siglos habían fracasado ante la sabiduría de las instituciones egipcias, ante la fuerza del sacerdocio y la energía de los faraones. Pero el reinado inmemorial, asilo de la ciencia de Hermes, no iba a durar para siempre. El hijo conquistador de Babilonia, Cambisius, vino a caer sobre Egipto con sus innumerables y hambrientos ejércitos como nubes de langostas, y puso fin a la institución del faraonato, cuyo origen se perdió en la noche de los tiempos. A los ojos de los sabios, esto era una catástrofe para todo el mundo. Hasta entonces, Egipto había cubierto Europa contra Asia. Su influencia protectora se extendía aún por toda la cuenca mediterránea a través de los templos de Fenicia, Grecia y Etruria, con los que el alto sacerdocio egipcio estaba en constante contacto. Una vez derrocado este bulevar, el toro se precipitaría hacia las costas de Helenia. Pitágoras vio así a Cambises invadir Egipto. Pudo ver al déspota persa, digno heredero de los villanos coronados de Nínive y Babilonia, saquear los templos de Menfis y Tebas y destruir el de Amón. Pudo ver al faraón Samenid conducir ante Cambises, cargado de hierros, colocado en un túmulo alrededor del cual estaban dispuestos los sacerdotes, las principales familias y la corte del rey. Pudo ver a la hija del faraón, vestida con harapos y seguida por todas sus hijas de honor, igualmente disfrazadas, al príncipe real y a 2000 jóvenes llevados, con el bocado en la boca y el cabastro al cuello, antes de ser decapitados, al faraón Samenid, reprimiendo su sollozo ante esta horrible escena, y al infame Cambises, sentado en su trono, deleitándose con el dolor de su adversario caído. Cruel, pero instructiva lección de la historia, después de las lecciones de la ciencia. Qué imagen de la naturaleza animal desatada en el hombre, que da lugar a ese monstruo del despotismo, que todo lo que pisotea e impone a la humanidad el reinado del destino más implacable por su horrible apoteosis. Cambises hizo transportar a Pitágoras a Babilonia con parte del sacerdocio egipcio y lo internó allí. Esta colosal ciudad que Aristóteles compara con un país rodeado de murallas ofrecía un inmenso campo de observación. La antigua Babel, la gran prostituta de los profetas hebreos, era más que nunca, después de la conquista persa, un pandemonium de pueblos, lenguas, cultos y religiones, en medio del cual el despotismo asiático erigía su vertiginosa torre. Según las tradiciones persas, su fundación se remota a la legendaria Semiramis. Era ella, se decía, quien había construido su monstruoso recinto de 85 kilómetros de torre, el Imgoum Bel, sus murallas, donde corrían 2 carros a la vez, sus terrazas superpuestas,
sus enormes palacios con relieves policromados, sus templos sostenidos por elefantes de piedra y coronados por dragones multicolores. Allí se había sucedido la serie de déspotas que había esclavizado a Caldea, Asiria, Persia, parte de Tartaria, Judea, Siria y Asia Menor. Fue allí donde Nabucodonosor, el asesino de los reyes magos, arrastró al cautiverio al pueblo judío y continuó adorando en un rincón de la inmensa ciudad donde Londres se habría parado 4 veces. Los judíos incluso habían proporcionado al gran rey un poderoso ministro en la persona del profeta Daniel. Con Baltasar, hijo de Nabucodonosor, los muros de la antigua Babel se habían derrumbado finalmente bajo los golpes vengadores de Ciro, y Babilonia pasó durante varios siglos bajo el dominio persa. Por esta serie de acontecimientos anteriores, en el momento en que Pitágoras llegó allí, 3 religiones diferentes estaban lado a lado en el alto sacerdocio de Babilonia: los antiguos sacerdotes caldeos, los supervivientes del maguismo persa y la élite del cautiverio judío, lo que demuestra que estos diversos sacerdocios se pusieron de acuerdo entre sí. Por el lado esotérico es precisamente el papel de Daniel, que, mientras afirmaba al Dios de Moisés, seguía siendo primer ministro bajo Nabucodonosor, Baltasar y Ciro. Pitágoras tuvo que ampliar su ya vasto horizonte, estudiando estas doctrinas, religiones y cultos, de los que unos pocos iniciados aún conservan la síntesis. En Babilonia pudo profundizar en el conocimiento de los magos, herederos de Zoroastro. Sí, los sacerdotes egipcios eran los únicos que poseían las claves universales de las ciencias sagradas. Los magos persas tenían la reputación de haber llevado más lejos la práctica de ciertas artes. Se decía que dominaban esos poderes ocultos de la naturaleza que se llamaba fuego pantomórfico y luz astral. En sus templos, se decía, se hacía la oscuridad de día, las lámparas se encendían solas, se veía brillar a los dioses y se oía retumbar el rayo. Los magos llamaban al fuego incorpóreo el agente generador de la electricidad, que sabían condensar o disipar a voluntad, y a las corrientes eléctricas de la atmósfera, las corrientes magnéticas de la tierra, que decían dirigir con flechas a los hombres. También habían hecho un estudio especial del poder sugestivo, atractivo y creativo de la palabra humana. Empleaban, para la evocación de los espíritus, formas graduadas tomadas de las lenguas más antiguas de la tierra. He aquí la razón psíquica que se dieron a sí mismos: no cambies nada de los hombres bárbaros de la evocación, porque son los hombres panteístas de Dios. Están magnetizados por la adoración de una multitud y su poder es inefable. Estas evocaciones, practicadas en medio de purificaciones y oraciones, eran, en rigor, lo que más tarde se llamó magia blanca. Así, Pitágoras penetró en el arcano de la magia antigua en Babilonia. Al mismo tiempo, en este antro de despotismo vio un gran espectáculo sobre los escombros de las desmoronadas religiones de Oriente, por encima de sus diezmados y degenerados sacerdocio. Un grupo de intrépidos iniciados, acurrucados, defendían su ciencia, su fe y, hasta donde podían, la justicia, frente a los déspotas, como Daniel en el foso de los leones, siempre a punto de ser devorados. Fascinaron y domesticaron la bestia salvaje del poder absoluto, con su poder intelectual
y lucharon contra ella pie a pie. Tras su iniciación egipcia y caldea, el niño de Samos sabía mucho más que sus profesores de física y que cualquier griego, sacerdote o laico de su época. Conocía los principios eternos del universo y sus aplicaciones. La naturaleza le había abierto sus abismos. Los gruesos velos de la materia se habían arrancado de sus ojos para mostrarle las maravillosas esferas de la naturaleza y de la humanidad espiritualizada. En el templo de Neit Isis, en Menfis, en el de Bel, en Babilonia, había aprendido muchos secretos sobre el pasado de las religiones, sobre la historia de los continentes y las razas. Ha podido comparar las ventajas e inconvenientes del moniteísmo judío, el politeísmo griego, el trinitarismo hindú y el dualismo persa. Sabía que todas estas religiones eran rayos de la misma verdad, tamizados por diferentes grados de inteligencia y para diferentes estados sociales. Él tenía la clave, es decir, la síntesis de todas estas doctrinas en la ciencia esotérica. Su mirada, abarcando el pasado y sumergiéndose en el futuro, debía juzgar el presente con singular lucidez. Su experiencia le mostró a la humanidad amenazada por los mayores lacras, por la ignorancia de los sacerdotes, el materialismo de los científicos y la indisciplina de las democracias. En medio de la desidia universal, vio el crecimiento del despotismo asiático, y de esta negra nube estaba a punto de fundirse un formidable ciclón sobre la indefensa Europa. Era, pues, el momento de volver a Grecia, de cumplir su misión y de comenzar su trabajo allí. Pitágoras había estado internado en Babilonia durante 12 años. Para salir, necesitaba una orden del rey persa. Un compatriota, Demócrito, médico del rey, intercedió por él y consiguió la libertad del filósofo. Pitágoras regresó a Samos tras una ausencia de 34 años. Encontró su país aplastado bajo un sátrapa del gran rey. Las escuelas y los templos estaban cerrados. Los poetas y los eruditos habían huido, como un enjambre de golondrinas, ante el cesarismo persa. Al menos tuvo el consuelo de escuchar el último aliento de su primer maestro, Hermodamas, y de encontrar a su madre, Partenis, la única que no había dudado de su regreso. Porque todos habían creído muerto al aventurero hijo del joyero de Samos. Pero ella nunca había dudado del oráculo de Apolo. Comprendió que, bajo su túnica blanca de sacerdote egipcio, su hijo se preparaba para una alta misión. Sabía que del templo de Neit Isis saldría el maestro benéfico, el profeta luminoso, con el que había soñado en el bosque sagrado de Delfos y que el hierofante de Adonai le había prometido bajo los cedros del Líbano. Y ahora una ligera embarcación transportaba sobre las azules olas de las Cícladas a esta madre y a este hijo hacia un nuevo exilio. Huían con todas sus riquezas de la oprimida y perdida Samos. Estaban navegando hacia Grecia. No fueron
las coronas olímpicas ni los laureles del poeta lo que tentó al hijo de Partenís. Su obra era más misteriosa y más grande: despertar el alma dormida de los dioses en los santuarios, devolver su fuerza y su prestigio al templo de Apolo, y luego fundar en algún lugar una escuela de ciencia y de vida, de la que salieran no políticos y sofistas, sino hombres y mujeres iniciados, madres verdaderas y héroes puros.